amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Diversidad CDMX. Yo soy Sheila Ferrera y como siempre es un honor estar en sus hogares. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que durante muchos años ha sido un tabú. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona y justamente ese tema tabú es la invisibilización de la vida sexual de las personas con discapacidad. Hoy rompemos el silencio. Hola, yo soy Daniel Vives Ego. Es importante que estemos en comunicación a través de nuestras redes sociales. No olviden entrar a nuestra página y utilizar nuestros números en pantalla. Y sin más, ¡comenzamos! Oigan, pues gracias antes que nada a este Al espacio. Laberinto Cultural Santamá. ¡Qué Exactamente. belleza! ¡Qué belleza! Los corazones que enmarcan este día son lo máximo. Recuerden que está en Jaime Torres Bodet, número 259, en Santa María la Ribera. Exactamente, Qué gracias bonito. Johnny. Sí, No, vengan a hombre. visitarlo, está maravilloso. Bueno, hablando de toda esta diversidad, antes de que comenzáramos con el programa, quería preguntarles, ¿ustedes creen que las personas con discapacidad ejercen su sexualidad libremente? Es decir, sabemos que todas las personas tienen el derecho de expresarse libremente, ¿no? Tanto sus afectos, su cariño, etcétera, etcétera, pero ¿creen ustedes que las personas con discapacidad tengan realmente la oportunidad de ejercer este derecho en los espacios públicos? Idealmente, sí. Pues Sí. es que eso es lo que Es que el debería derecho ser, sí, pero lo del que hecho existe, al... ¿no? ¿Cómo era? Yo creo que hay un tema que guía mucho la labor de nuestro programa, de la comunidad LGBTIQ+ en general, y es la presencia y la visibilidad. Y creo que la falta de visibilidad que tienen las personas con discapacidad en cualquier medio, en televisión, en radio, en publicidad, en impresos, en cualquier cosa, hace que ellos mismos no sientan que tienen derecho a expresarse libremente, porque de hecho no vemos personas en silla de ruedas o no convivimos con personas sordas. O sea, hay un tema como de guardar, es más, hablábamos Como de restricción, limitar. que las familias de ajá. repente lo que hacen es encerrar, guardar, porque hay un doble discurso, quizá uno porque te protejo de la discriminación, Y a la vez te invisibilizo. Exactamente, porque quizá también me da como, no sé si pena, vergüenza o no sé cómo Lamentablemente manejarlo. creo que es ambas partes, como lo dices. O sea, a veces es, te quiero proteger a ti, ¿no? De las personas que no entienden, ¿no? Que las diferencias que tú tienes. Y por otra parte es también lamentablemente he escuchado casos, ¿no? De personas que no lo muestro a la gente porque me da pena, ¿no? Que a mí me juzguen por algo que nadie tiene la culpa. Oye, yo tengo amigos con discapacidades. Y los que ejercen su sexualidad son aquellos que tienen esta disponibilidad, ¿no? Y esta Este actitud, arrojo. el arrojo, ¿no? Pues yo creo que aplica no solamente para las personas con discapacidad. Pero en este caso es importante, porque justo lo que tú dices, esconderlos y no darles tanta visibilidad. Exactamente, hace que sean apocados. Y muchas de estas personas, en el caso, los que yo conozco, de mis compañeros o de mis amigos, los que son los más aventados son los que ejercen como nosotros, supongo, o como ustedes en casa, su sexualidad. Pues bueno, vamos a checar qué quiere y qué dice y qué piensa la gente en la calle en este Vox CDMX. ¿Consideras que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las personas que no tienen discapacidad alguna? Por supuesto, me parece que gente normal. No, hay mucha diferencia todavía. Yo creo que se necesita trabajar mucho todavía sobre el tema, ¿no? Una discapacidad no te quita los derechos que tiene cualquier persona. ¿Crees que las calles de tu comunidad son aptas para que las personas con discapacidad transiten por ellas sin obstáculos? Yo digo que han mejorado mucho las calles, pero siguen habiendo obstáculos y aparte hay gente que está mal informada y que no le importa tanto este tipo de población, ¿no? Sí se está trabajando, pero yo creo que falta todavía mucho por hacer, ¿no? En ese sentido, ¿no? No, en realidad no. Las personas con discapacidad son libres de expresar sus afectos en las calles, pero
¿Crees que este hecho está mal visto? Específicamente este tipo de personas, yo siento que la gente suele juzgarlos mucho. Yo creo que es un derecho, parte de ellos, el expresarse como ellos lo sientan, ¿no? No, para nada. Los prejuicios y los estigmas que la sociedad ha colocado sobre las personas con discapacidades han provocado que esta población se vea constantemente impedida de su derecho a la sexualidad. A las personas con discapacidad no solamente se les niega el libre tránsito y el acceso a espacios públicos, sino también el contacto con sus propios deseos y sus placeres. Para hablar más acerca de este tema, el día de hoy nos acompaña Jessica Peregrino Alba. Bienvenida. ¡Bravo, bienvenida! Bienvenida. Jessica Peregrino es egresada de la Escuela Normal de Especialización en el área de discapacidad intelectual. Jessica ha ahondado en este tema también a través de la UNAM, donde realizó el diplomado de sexualidad en discapacidad. Asimismo, Jessica es tallerista y conferencista para distintas dependencias del gobierno federal y local, así como para la academia y la sociedad civil, en temas de derechos de las personas con discapacidad. Además, Jessica brinda orientación y consejería en sexualidad para estas poblaciones, con el objetivo de que sus derechos sexuales y reproductivos se vean cumplidos en su totalidad. Bienvenida. Gracias, Jessica. Jessica, coméntanos rápidamente, ¿quiénes son las personas que tienen discapacidad? Bueno, sí, a partir de la convención se establece que la persona con discapacidad es aquella que presenta una deficiencia. Nos hablan de 4, es intelectual, mental, física o sensorial, pero que cuando interactúa con las barreras que se establecen en el entorno es lo que no le permite su participación en la comunidad como las demás personas que no tendríamos estas dificultades. Okay. O sea, de alguna manera hay ciertos obstáculos Sí. de condiciones de las 4 categorías que nos indicas, ¿no? Vaya, pero estos obstáculos, como lo mencionas, ¿no? Muchas veces los más peligrosos son los que la sociedad le imprime a la persona con discapacidad y no los que esa persona sea capaz de lograr. Sí. Por esta condición. Sí, las barreras actitudinales son el ejemplo que justo la persona con discapacidad se enfrenta para tener acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Es decir, cómo los demás lo observan cuando él quiere ejercer estos derechos, porque él ya los tiene, sin embargo la sociedad no los reconoce. Le cuesta trabajo entrar, identificarlos, respetarlos. ¿Por qué a la sociedad le cuesta tanto trabajo respetar esos derechos? Sí, creo que tiene que ver con una trayectoria sociocultural donde qué se entiende por sexualidad, ¿no? Y a eso le agregamos el modelo de la discapacidad, de sus transiciones que ha tenido, desde ser personas que no eran necesarias y útiles en la cultura, como ser personas sujetos de rehabilitación, es decir, normalizarlos. Entonces, pensar que quieren ejercer el placer, el disfrute de su sexualidad no entiendo como para qué. Si tú eres un sujeto, más bien objeto de los demás, donde podemos disponer de ti y nosotros decidimos qué es lo que más le conviene. A ver, yo quiero hablar no mucho de este tema, porque a mí me cuesta mucho, ¿no? Yo soy necia y yo no me gusta llamarles con discapacidad, ¿no? Porque yo platicaba, ¿no? Con alguien que no ve, ¿no? Y le decía, pero es que para mí una discapacidad, ¿no? Sería como que, hombre, tú no puedes ver y es lo único que no tienes que yo tengo, ¿no? Pero tú puedes ver con las manos y ver con los oídos y ver con muchísimas otras cosas que a mí me vuelven de alguna forma discapacitada en esas capacidades, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, a mí no me gusta utilizar el término de discapacidad, pero entiendo que para poder trabajar, ¿no? en materia legal y en cuanto a salud es necesario que se utilice este término. Sí, entender que desde este nuevo modelo de derechos humanos, la persona tiene una deficiencia nada más. En este caso lo mencionas tú, la visual. Pero el entorno es el que no le permite su participación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que derribar y el reto que tenemos socialmente es decir, cuánto nosotros nos acercamos a la persona con discapacidad para que él entonces pueda ejercer sus derechos sexuales y nosotros no seamos esa barrera. ¿Se acuerdan que mencionamos el entorno genera las barreras, tanto de accesibilidad? Un ejemplo, una persona quiere ir a un hotel, ¿no? Usuario silla de ruedas y no tiene acceso en el hotel, ¿no? No hay un trato digno hacia su persona, lo ven como el enfermito, el loquito, el no sé qué haces aquí, ¿no? Siempre se ve como algo denigrante, ¿no? Porque no son iguales a uno, pero
vaya, como lo repetimos, no es una discapacidad, sino que tienen muchísimas más habilidades que todos los demás no tenemos. Ahora, cuéntanos un poco más de tu trabajo de defender específicamente estos derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Sí, el trabajo que yo hago es mucho visibilizar y de entrada empoderar a las personas con discapacidad, que conozcan sus derechos y que una vez que los conozcan los ejerzan y también los denuncien cuando estos han sido vulnerados. Que los exijan. Sí. Niña, tienes un trabajo. ¿Qué cosa? O sea, a mis ojos es algo muy grande y es muy complejo. ¿Cómo concatenas tú todo eso? Sí, tenemos que hacer mucho engranaje con las familias de personas con discapacidad, también en el ámbito social. Los medios de comunicación son nuestros mejores difusores de que son personas, de que tienen derechos, de que son exigibles, ¿no? Y que también entonces cómo podemos generar todas estas acciones en favor de las personas con discapacidad. Justo que la chamba no es meramente hacia ellos, sino hacia toda la sociedad, que son los que realmente no necesitamos una reeducación para poder vivir, ¿no? En este espacio todos, ¿no? Convivir. Exactamente. Yo tengo se me vino a la cabeza, ¿hay alguna estadística para saber cuántas personas PCD existen en México? Sí, en INEGI se hizo un censo y tenemos aproximadamente una estadística de 7.1 millones de personas con discapacidad. Incluidas todas. Sí, toda la gama de las que establece la convención. Están bastante, o sea, hay muchas personas. Sí, sin embargo también ahorita estamos frente al efecto del envejecimiento, que se va a ser una causal de discapacidad también. ¿Qué dices? ¿Cómo? A ver, Sí, ahondemos un poco más sí, en eso. Me Sí, gustaría es ahondar. decir, ya se establecen estos en la convención. Sin embargo, con estos procesos de envejecimiento también se genera discapacidad. Entonces, estas personas en este censo de 2010 no fueron contempladas, ¿no? Una persona adulta mayor. Sin embargo, sabemos que cuando vas envejeciendo vas teniendo dificultades en tus desplazamientos y requieres apoyos. Claro. Exactamente. Claro. Entonces, si contemplamos a las personas que van a envejecer, esto aumentaría la cifra, y esto es un tema que ya incluso se hace de política pública. Oye, está muy bien. Eso A sería ver, interesante como para, de alguna manera, concientizarnos a todos, en el sentido en el que efectivamente en algún punto de nuestra vida todos tenemos posibilidades de ser personas con discapacidad. eso es interesante de poner en la mesa. Modelo médico rehabilitador. Háblanos, por favor, de esto que me suena a un sueño. Sí, el modelo médico rehabilitador a veces todavía lo vemos estacionado en la actualidad y es una limitante porque nuevamente lo pone a la persona como un objeto de tratamiento, de rehabilitación y normalización. Y es entonces cuando escuchamos mucho estos procesos de esterilización en el caso de niñas y mujeres con discapacidad, ¿no? Que les quitan a veces la matriz o etcétera para que no tengan fines reproductivos. Que más que un sueño, luego como una pesadilla, pero sí. Sí, y yo creo que socialmente nos tenemos que cuestionar cuál es el fondo, qué es lo normal, porque a veces pensamos y construimos que lo enfermo, lo defectuoso, lo que no nos gusta visualmente, entonces hay que quitarlo, hay que erradicarlo. Hay que normalizar. Y por otro lado, guardando las proporciones, también tendríamos que entender que muchas personas que nacen con discapacidad se supone que vienen de personas sin discapacidad, ¿no? Exacto. Es igual que con las personas gays, o sea, si el matrimonio y tú tienes un hijo, entonces por ende va a ser homosexual. Y dices, no, las personas homosexuales tenemos papás heterosexuales. Entonces, también las personas que desean reproducirse y que de alguna manera tienen una discapacidad, no necesariamente los hijos van a salir con la misma discapacidad o no. O sea, sí es un rollo como de tomar una decisión por alguien que no debería conceder, o sea, que no te toca a ti, pues, ¿no? Sí, y en este caso es importante mencionar que la persona tenga un reconocimiento, pero que se identifique que tiene capacidad jurídica. Eso es un derecho habilitante para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Okay, eso es importante. Y en lo que tú mencionas, en esta diversidad que tenemos como seres humanos, ¿qué pasa cuando nos encontramos con una mujer que tiene una preferencia homosexual, ¿no? Entonces ya es como, no, permíteme, socialmente ya me cuesta entender tu discapacidad y luego me dices que eres gay o me dices que eres trans. Claro. Sin embargo, se ha mostrado en otros países como Argentina que existen figuras que no tienen ninguna dificultad para generar estas acciones afirmativas y que no vivan en situaciones de violencia o discriminación. Jessica Peregrino, eres verdaderamente un poema por todo lo que encierra tu trabajo y todo lo que logras.
¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? Sí, tengo página de Facebook, aparezco como Jessica Feregrino con JSS, F de foco, y también por correo electrónico que es Jessica con JSS Feregrino03 @hotmail.com, y tendré ahí el contacto con cualquier familiar, con cualquier persona con discapacidad que requiera alguna información, alguna puntualización sobre el tema. Pues señores, pasen la voz, ya sabemos dónde contactarla. Es importante que esto se comparta con sus familiares, con sus amigos o con alguna persona que conozcan que es PCD y que necesite de esta información. Jessica, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte Bravo. aquí. Gracias. Y ahora vamos a un corte y regresamos, no le cambien. Recuerden #diversidadcdmx. ¡Mua!